empleados sobre las consecuencias de este hábito. Se tiene estadísticas internamente que hay un 13%.
apasionados por las noticias. Las 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, ahora sí vamos a recibir con bombos y platillos a nuestro director Washington Yepes, porque viene ya el segmento Pepa, ¿no? El segmento importante de la radio, así que Washington, sí, está, ya. Washington, bienvenido al informativo. Desde este momento comienza entonces, como digo, el espacio más duro, que es el espacio de las entrevistas. Washington, buenos días. José, lo que vengo es contento, como les noté a ustedes dos, a Diana y a ti, José, porque estamos alegres todos, desde luego, ese triunfo espectacular de Carapaz, ¿no? Richard Carapaz, vean, vengo de rosado, ¿eh? Es que bueno, sí, todos estamos de rosado, ¿cierto? Bueno, Pepito, todos, pero por ahí decía Dianita que no ha cumplido. Hay que ponerle multa, ¿no? Hay que ponerle multa a Diana Dávila, porque quedamos en que venimos no porque nos subamos a la camioneta, sino porque le sentimos al país, porque le queremos al país, porque nos duelen las injusticias. El señor Carapaz ganó solo, con su familia, apoyado por colombianos, y ahora se nos suben a la camioneta cualquier cantidad de gente. ¡Qué descaro! Ya basta de tanto descaro y de oportunismo. Ese es un oportunismo cochino. Pero sí hay que decirlo con nombres y apellidos, ¿no? Desde luego. Claro. Desde el poder central. El señor vicepresidente de la República, el señor presidente de la República, la señora esposa del presidente de la República, en pantalla viendo el triunfo de Carapaz, pero hagan algo. Como nosotros decíamos, no es solamente el hecho de decir ganó Carapaz y vamos a bajar los aranceles para que compren bicicletas. Por Dios, los deportistas necesitan de ese apoyo, y aunque el presidente de la República baje los aranceles, Washington, hay gente que ni siquiera tiene para comprar la bicicleta para poder hacer ese deporte. El Estado debería darles esas herramientas a los deportistas. Y apoyar a los deportistas que tienen este biotipo para deportes de alta exigencia, como el ciclismo, de alta competición, como justamente ha demostrado Richard Carapaz, que es un ser humano realmente increíble y que logra esta hazaña para los ecuatorianos. Y con centros pueblo la sentimos. Y con centros de adiestramiento o centros de alto rendimiento de los que no quiere saber nada del presidente de la República. Ahí está, para eso sirven los centros de alto rendimiento. La historia lo registró, hay las declaraciones del primer mandatario en fechas pasadas, está todo claro, registrada en la historia, así como este triunfo al que nosotros realmente le saludamos y le abrazamos como todos los ecuatorianos, los que somos verdaderamente pueblo. Felicitaciones, Richard. ¿Y cuáles son las entrevistas de hoy? Rapidito, porque se nos vuelve el tiempo, mi querido José Robalino. A ver, venga para acá. Primerito, Danilo Albán, economista, análisis del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tendremos también a Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, con quien hablaremos acerca de las movilizaciones en rechazo a las reformas laborales. ¿Será que se van a la huelga? No lo sabemos. 8:10, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, reformas laborales. Y también tendremos como invitado a Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. El tema, 2 años de gobierno del presidente Lenín Moreno. Y vamos a acompañar en las entrevistas José Robalino Mena, que también se estrena, estará dándonos una manito cada vez que sea necesario, desde luego que sí, para las entrevistas de aquí en Punto Noticias. Ya volvemos. Punto de encuentro con el invitado. .37, muchas gracias a quienes nos siguen a través del Facebook Live, www.pichinchouniversal.com.es y también frecuencias 95.3, 94.5. A Danilo Albán,
Le saludamos cordialmente. ¿Cómo está, Danilo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vayamos, porque está en marcha ya esta implementación de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, de lo que se ha podido ver hasta el momento, cómo van la toma de decisiones, qué se prevé, Danilo, va a pasar en la Asamblea Nacional, lugar en el que al parecer se tomarán las más trascendentes exigencias del Fondo Monetario. ¿Cuál es el análisis, Danilo? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy importante el tema de la Asamblea, justamente porque se habla mucho sobre reformas tributarias, ¿no? Se habla sobre regresar a impuestos más indirectos, como el IVA, aumentarlo. Entonces, todo eso tiene que pasar por la Asamblea. Lo cual va a requerir, ¿no?, también un poco de negociación política por parte del Ejecutivo, y veamos si es que logra captar los votos y negociar con las bancadas para poder pasar esto. Eso por ese lado. Ahora ha sido aprobado por el equipo técnico del FMI el segundo desembolso de $250 millones. Este mes tendría que aprobarlo el directorio. Se empiezan a mencionar ya otras cosas que van un poco más allá incluso de lo que ya conocemos, que es el tema tributario o las reformas laborales. Se empieza a hablar ahora incluso hasta de la independencia del Banco Central. ¿Qué implica eso también, por favor, Danilo? Independencia del Banco Central es básicamente regresar al mismo discurso del consenso de Washington de los años 80, 90, donde se quiere separar la política monetaria de la política fiscal, justamente para darle un poco más de poder a la banca. Eso podría ser un poco comprensible en un país con moneda propia, claro, pero en el Ecuador es totalmente inadmisible. La política fiscal y la política monetaria tienen que ir de la mano, porque al separarse podrían poner en riesgo incluso la dolarización. ¿Por qué? ¿Por qué se podría poner en riesgo la dolarización? Primero porque tendremos que ver qué tipo de independencia de Banco Central quieren llevar a cabo. Si es que es una independencia controlada por la banca privada, pueden pasar errores como lo que pasó en el 99. Por ejemplo, no tenemos política monetaria para devaluar la moneda, ¿ya? Pero sí tenemos política fiscal y política arancelaria, justamente para restringir esas salidas de divisas. Entonces, tienen que ir de la mano, tienen que el manejo de las tasas de interés tiene también que venir desde una óptica de la política fiscal también. Entonces, todo eso tiene que ir bien complementado con el gobierno de turno, con la administración de turno, justamente para que no haya desequilibrios macroeconómicos fuertes. Ahora, hay una simetría en el tema de la balanza comercial, evidentemente, ¿no? Está saliendo muchos más divisas que la que entran. Y eso, he escuchado yo a muchos economistas decir que evidentemente eso va a poner en riesgo en un momento determinado a la propia dolarización. ¿Por qué no se toman, o no se quiere tomar, el modelo no permite tomar medidas, por ejemplo, arancelarias para evitar aquello? No, por supuesto que te permite, pero el problema es que políticamente, si hacen eso, le están dando la razón a lo que vienen diciendo varios analistas o incluso exfuncionarios partidarios del gobierno anterior. Y el problema es que por lo visto parece que pesa más lo político que lo técnico. Pero eso es tremendo, pues. Es tremendo, porque vea lo que pasó la semana pasada. Yo me reía, sinceramente. Sale un estudio de Cordes, que lo hacen los investigadores Daniel Vaquero y no me acuerdo cómo se llama este señor, Hidalgo creo que es el apellido, no me acuerdo. Y ellos en su estudio, bien hecho, yo lo leí, argumentan que no es momento de bajar aranceles. Cordes, que todo el mundo, que todo el tiempo Cordes ha sido, claro, que Cordes que todo el tiempo ha sido más pegado un poco hacia la derecha ideológica, saca un estudio que muy bien hecho, en el que dicen que no es momento de bajar aranceles. O sea, es lo técnico, es lo que venimos diciendo desde hace más de un año. Lo plasman en un estudio y es impresionante
cómo salta en cambio ya la derecha sí ideológica, que está representada en el gobierno, sin duda. Que está bien, no, ni siquiera en el gobierno, sino en otras, en cámaras de comercio. Ajá, entonces salta la derecha ideológica, nada técnica, extremista, a decir que cómo Cordes va a decir que no hay que bajar los aranceles y es que lo que hay que hacer es bajar aranceles, y se terminaron peleando entre ellos mismos en Twitter, que eso yo le decía, hasta yo me reía, porque o sea, no se pueden poner, ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no es momento de bajar aranceles, como decía el estudio, y creo que es momento también de dejar de lado las ideologías y tomar las decisiones que se tienen que tomar de manera técnica. Ahora, este comportamiento corporativo, que es evidente, dirigido desde las cámaras, no le hace bien a la economía ecuatoriana, ni al modelo que se pretende implementar, porque en última instancia vamos a pagar los platos rotos todos los ecuatorianos, sector medio básicamente hacia abajo. Sí, o sea, es, como mencionaba, a mi modo de ver es un tema ideológico, o sea, ya se deja de lado toda la técnica. Siempre por ejemplo, se quiere poner en un altar el tema del comercio, que el comercio, sí, el comercio es bueno y todo, pero la estabilidad monetaria es más importante, y si es que por el momento tenemos que renunciar a ciertos tipos de bienes que no son prioritarios para la economía, como carros de lujo, como celulares de lujo, pues tenemos que hacerlo, porque es así. Como dice el dicho, o sea, uno tiene que arroparse hasta donde den las sábanas. Y la economía ecuatoriana hoy no está para dejar que sigan saliendo más divisas de las que entran. ¿Pero será un tema ideológico o será un tema de intereses netamente económicos? Porque lo que se ve es que los sectores productivos, los empresarios, los industriales están de alguna manera imponiendo sus intereses ante el gobierno nacional, y ahora ya tienen en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ya tienen una mayoría que justamente es de empresarios. Sí, yo me he puesto a pensar en eso también, pero no le encuentro una lógica de que sea por intereses, porque a la final, ¿qué pasó en el 99? Claro. O sea, es que ahí está el retrato, ¿no? A la final, cuando pasó lo del 99, a la final todos nos vimos perjudicados. Pobres, clase media, clase alta, hasta algunos banqueros tuvieron que ir del país. Pero llevándose la plata del Estado y de la gente. Sí, es verdad. Esos fueron los más beneficiarios, claro. Sí, es verdad, eso es correcto también, o sea, pero me cuesta creer que haya gente que quiera pensar crear una catástrofe económica para beneficiarse, no lo sé, o sea, bueno, tal vez ya... Pero hay criterios de que la crisis fue inducida, Danilo, y no es un economista, muchos economistas han coincidido en la actual crisis, claro, que no hay, para justamente arrimar estas exigencias y estas medidas, fondos monetaristas. Sí, o sea, sí he escuchado varias opiniones, yo creo que más que una crisis inducida, creo que es como que una crisis ficticia. Sí, algo así, exactamente. Claro. Como que, o sea, se trata de satanizar el tema del déficit fiscal cuando hay problemas más importantes como son la balanza de pagos y el tema monetario. Entonces, hoy por hoy el Ecuador lamentablemente no se puede dar el lujo de seguir sacando divisas. No creo que la dolarización esté en sus peores días, no, para nada, pero sí creo que debe tomarse medidas para antes de que lleguemos a esos días. Y el momento es hoy, y se deben seguir tomando medidas como las que se tomó en el 2016, creo que fue, o 15, cuando hubo las salvaguardias. Ajá, claro. Vemos los datos y la balanza de pagos ese año fue positiva, la balanza comercial fue positiva. Entonces, se necesitan seguir tomando esas medidas, lamentablemente. Todos quisiéramos poder tener carros a precio de 15,000, 12,000 dólares, o celulares a precios de 500, lo que sea, pero lamentablemente no se puede, y es un tema ya importante, que cada vez va haciendo que el gobierno se endeude más y se endeude más para sostener la dolarización. Pero una consulta. El gobierno debería tomar las medidas que usted dice, ¿no es cierto?, para
que el Ecuador tenga dólares, incluso hasta para poder pagar el préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque si toma otro tipo de medidas, no vamos a tener los dólares que necesitamos ni para pagar ni para consumir acá en el mercado. Sí, por ejemplo, tenían una medida de política monetaria que era el crédito interno, o lo que se llama, es conocido como inversión doméstica, que bien manejada podría servir justamente para no depender tanto de financiamiento externo. Pero el préstamo que están haciendo con los organismos multilaterales son dólares que tienen que salir de las reservas internacionales. Entonces, en algún momento eso se va a tener que pagar, y se va a tener que pagar con dólares que hayan venido del extranjero. Entonces, si es que nosotros no podemos traer esas divisas, tampoco vamos a poder pagar el crédito del FMI. Y si salen todavía nuestros dólares, peor. Claro, por más que sí, que se ajuste el déficit fiscal y todo el tema, si es que las reservas internacionales no se fortalecen con medidas como, por ejemplo, el tema arancelario, o con atracción de inversión privada, que por el momento es nula, simplemente lo que va a pasar es que no vamos a poder pagar el crédito del FMI. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué quieren desaparecer el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, sabiendo perfectamente que eso es muy perjudicial para el país? Porque ideológicamente creen que si es que quitan el impuesto a la salida de divisas, va a entrar mayor inversión extranjera directa. Ese no es están las condiciones dadas para eso, Daniela. Porque justamente una de las cosas que atraen la inversión es el crecimiento económico. ¿Y dónde está el crecimiento? Y no hay un crecimiento económico, hay un crecimiento económico deteriorado, no se hace nada para revertirlo, no se toma política fiscal contracíclica. La inversión pública, que por ejemplo es uno de los de las herramientas de política fiscal más fuertes que tiene el gobierno para dinamizar la economía, se redujo en el último presupuesto en cerca de un 20%. No se está construyendo nada, no se está haciendo nada. Entonces, obviamente, el crecimiento económico se ve afectado. Y si uno ve, por ejemplo, la gráfica del crecimiento económico, parece una montaña rusa, porque crece, baja en el 2015-16, vuelve a subir en el 2017, vuelve a caer en el 2018. Entonces, ni siquiera el ciclo económico es estable tampoco. Entonces, eso es realmente, eso lo que genera es bastante incertidumbre. La gente hoy no sabe qué va a pasar. Se siente mucho en las calles, por ejemplo... las encuestas así lo detallan, ¿no? Sí, yo converso con algunos ex compañeros de la universidad, se les dificulta mucho encontrar trabajo, entonces no está fácil la situación, es complicada, y el problema es que no vamos 1, 2 o 3 años así, ya vamos cerca de 5 años con estancamiento, 4 años de estancamiento económico. Desde el 2015 el Ecuador está estancado económicamente. El PIB per cápita hasta el año 2018 era menor que el del 2015. Entonces ya es momento de levantar, de que el gobierno tome medidas contracíclicas para poder levantar el crecimiento económico, y ahí sí poder atraer inversión extranjera, porque con una demanda interna tan debilitada como está ahorita la demanda del Ecuador, no va a haber motivos para un empresario para invertir ahora, acá. ¿Es contracíclico elevar el IVA? 3 puntos están planteados, no siquiera 2. No, Danilo, para nada. pero eso va a la asamblea. Es más bien procíclico, claro, porque obvio. debilitas más la demanda agregada, cargándole más impuestos, elevando los precios. Entonces, obviamente, el consumo de las cosas va a disminuir. Ya no me alcanza para comprarme. Para comprar, pues. Eso nos damos cuenta de los que no somos economistas. Entonces, tengo que comprar menos. Y el momento, lo peor de todo es que es un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo aumento el precio de las cosas, a la gente le alcanza para comprar menos. Entonces antes compraban, pongámoslo fácil, no sé, 10 hamburguesas en un mes. Ahora ya solo me alcanza para comprar 5. ¿Qué significa? Que la persona que tiene el local de las hamburguesas ya no necesita claro. 2 chefs. Claro. Porque ya no necesita 2 chefs. Claro, ahora con uno es suficiente. Es. Entonces despídale un chef. Y el otro chef que pasa al desempleo es una persona más que no está gastando dinero porque ya no tiene sueldo.
y probablemente si es que logra tener crédito, accederá a crédito, pero igual va a bajar su consumo, Claro. porque ya no puede tener el mismo nivel de vida que tenía antes. Ya, eso con un caso pequeño, así es súper fácil. ¿Qué pasa si eso se genera agregadamente en todas las industrias, en todas las empresas, y todas las empresas empiezan a despedir porque ya no necesitan tanta gente para producir lo que estaban produciendo antes? Eso ya ha pasado en la historia, pasó en Estados Unidos en 1930 y causó una de las peores crisis económicas que ha existido en la historia. El gobierno no entiende o no quiere. Yo, como siempre he dicho, bueno, mi campo es la economía y trato de no meterme mucho en lo político, pero yo creo que, como ha sido demostrado en tantos libros de economía, en tantas investigaciones, el tema es ideológico. O sea, el tema es ideológico y ellos creen que salvando el déficit fiscal ya salvan todo, y el problema no es contable. El problema, si fuera contable, sería mucho más fácil. El problema es macroeconómico, y la economía no es tan fácil como decir arreglamos el déficit fiscal y todo está solucionado. La economía es un sistema complejo donde muchas variables interceden entre sí, y como digo, pueden formarse círculos viciosos como el que mencionaba anteriormente. Entonces no es tan fácil como una empresa que sí, está pérdida la empresa, entonces tenemos que gastar menos y la empresa ya soluciona el déficit y sale adelante. Y de hecho, así no funciona la economía, y ese es el problema cuando tratan de ver el funcionamiento de la economía como el funcionamiento de una empresa. Bueno, se nos agotó el tiempo. El análisis económico de Danilo Albán, aquí en Punto Noticias, a quien le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Hacemos la pausa. Luego, Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores. ¿Hay o no hay huelga? La gran pregunta. Ya volvemos. Amigos, ¿qué tal? A ustedes que me escuchan siempre en Llegó la Noche y la mejor música del mundo, quiero invitarles a que me acompañen desde este lunes 3 de junio en mi nuevo horario. Lunes a viernes, 18:30. Gracias por preferirnos. Les espero. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes, 18:30. ...95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y parte de Esmeraldas. Pichincha Universal, desde el centro del mundo. La radio es nuestra pasión. Vuelve a latir la vida. Vuelve Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchauniversal.com.es. Punto de encuentro con el invitado. Bueno, 7:56 minutos. Ya estamos comentando con Mesías Tatamuez, presidente encargado del Frente Unitario de Trabajadores, ¿no? De turno. Presidente de turno del FUT. Y claro, estábamos dialogando justamente, amigas y amigos, sobre este vendaval de despidos que se produce en el sector público, aparte del que ya hubo. Esta sería una segunda etapa de despidos y se vienen más. Mesías, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es el análisis que tiene sobre esta situación que se torna crítica, súper crítica? Buenos días, Radio Pichincha, buenos días a Quito, al Ecuador y a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Mire, para nosotros lo que está pasando ahora, víamos venir claramente lo que iba a pasar. Lo dijimos antes, lo decimos ahora, y siempre hemos señalado con dos puntos concretos.
hay todo un proceso de una carta de intención, porque ahí está todo el fondo, y hay toda una cantidad de recaderos, porque no hay otra palabra como decir. Lo vengo escuchando, ayer estuvimos, todo este fin de semana estuvimos en la costa, viendo Guayas, los ríos y Manabí, para ver cómo es lo que está todo el proceso. Cómo se ve la campaña que han hecho para que digan que todas las reformas es interesantes. Por primera vez los empresarios haciéndoles decir, engañando a los trabajadores que las reformas son positivas, y que nosotros estamos engañando a los trabajadores. Les decimos, si ven engaño que es defender el derecho al trabajo, que lo digan. Y queremos aclarar, aquí no estamos peleando ecuatorianos por los que tienen empleo. Aquí es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo el gobierno y los empleadores y el Fondo Monetario Internacional, porque aquí no hay tal acuerdo como dicen trabajadores, empleados, empleadores y gobierno. Eso es falso. Aquí no hubo ningún acuerdo, hemos dicholo, y gracias a un gran sector de la prensa aclaró dentro de todo ese nivel. El señor Zarango fue él, a título personal, de su central, fueron a ese Consejo del Trabajo que nosotros nunca reconocemos desde que se hizo realmente y se lo nombró como está nombrado. Porque el Consejo del Trabajo, cierto que fue creado por el FUT, por la OIT, por la necesidad de aquí en el Ecuador que haya un Consejo del Trabajo, para discutir el derecho al trabajo, el derecho a las reformas, el derecho a una discusión salarial. Pero ¿dónde estaban? Solo trabajadores, empleadores, ahora está todo el mundo ahí. Y eso, desde ese momento nosotros dijimos no. El exministro ecuatoriano quedó a reformar toda esa forma como estaba organizado, nunca lo hizo. Desde ahí nosotros no participamos, para que quede bien claro cómo es la situación. Pero sin embargo ustedes estaban de acuerdo con muchos puntos del gobierno nacional, ustedes compartían un montón de pensamientos del gobierno nacional. Si usted me lo dice, ¿cuáles? Yo le digo dentro de todo ese nivel. Mire, aquí está la carta que nosotros le mandamos al presidente de la República. Por ejemplo, yo le digo un punto. Ya. ¿Cuál? La desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno. Verá, primero, sobre la participación. Consulta popular. No, la consulta popular no tiene nada que ver sobre la cuestión de este proceso. A raíz de eso políticamente deviene todo lo que estamos viviendo, pues, Mesías. Aquí está lo que nosotros mandamos al presidente, le entrego, y esto está en la cuestión. ¿Por qué flexibilización laboral a los trabajadores? Es que el gobierno prevalido de la consulta ha tomado un montón de decisiones. ¿Y por qué? A ver, vamos por partes. Es que aclaremos esos puntos, son claves. Exacto. ¿Por qué la parte económica? ¿Por qué la parte económica? Cuando hay crisis económica, trabaja el pueblo ecuatoriano. Baches económicos, el pueblo ecuatoriano. Nosotros le decimos aquí, ¿por qué no hacer flexibilización económica? Le estamos diciendo clarísimo, no ahorita, hace rato. ¿Acaso los empresarios no han ganado? ¿Acaso la banca no ha ganado? Nosotros le venimos planteando, mire, hace rato. Pero eso ha pasado siempre. Pero hay que ser también autocríticos, porque lamentablemente los trabajadores le dieron mucho espacio al gobierno, dialogaron con él, etcétera, etcétera, estuvieron de acuerdo con muchos puntos, y el gobierno justamente se agarra de eso para decir, nosotros tenemos el respaldo del sector de los dirigentes sindicales. No. El problema. A ver, verá, si dijera eso, ellos no nos dieran palo, lo que se puede decir, cómo está. Que hay recaderos de ellos es otra cosa. También recordemos también lo que pasó. El gobierno pasado dejó haciendo una central, ¿sí o no? Sí, que se llamaba CUT. Ellos dicen que el gobierno anterior les echó tierra a los ojos, ¿no es cierto? Y que los ha traicionado. Ahora pasa igual. Exacto.
y ahora ya se han hecho morenistas. Ajá. Eso no encuentra con nosotros. Si ustedes conocen, conmigo nunca realmente ha pasado esa realidad. Yo realmente apoyo lo que es correcto, lo que es para el país y lo que no está. Por eso yo he dicho, mire, aquí en este medio, acuérdese lo que dije antes y ahora. Dije que estén tranquilos porque verá, hacemos marchas, nos dicen que hacemos el juego al correísmo, yo he dicho falso. No hacemos, dicen que estamos con el juego, con el morenismo. Claro. Les he dicho no falso. Ni de correr, ni aquí de no se trata de eso. Exacto, aquí se trata del país. Sí, la crisis económica del país. La crisis dentro de esto. Pero ahora, cuando se quiere jugar con toda la reforma laboral, la reforma más audaz, más cruel que yo he visto dentro de todo usted ha visto. Primero le mienten al país. 3 reformas, ¿no es cierto? 3 reformas al Código del Trabajo. Eso le quieren engañar. 40 horas, diciendo que en la práctica es ecuatorianos para no pagar el derecho las horas extras. De los sábados. De los sábados. Claro, ¿qué le dicen? Claro. Que trabaje el trabajador lunes a miércoles y que ajuste las horas, las 40 horas, sábado y domingo. Clarísimo. Claro. Para no pagarle 100% que dice la ley, ¿no? Sábado y domingo. Claro. 2, que hay que quitarle el 15% que es para el contrato ocasional. Qué miseria ahorita aquí. Nos 3 años de prueba. No. 3 años para el contrato de prueba. Ya nos creen, disculpe ecuatorianos que digamos nos creen ignorantes. Cuando eso no puede. Eso nos dicen reaccionarios que no queremos. Segundo, nosotros hemos dicho con los que les condenó el gobierno, con lo que les ha dado no solo este gobierno, todos los gobiernos, que nos demuestren qué fábrica, cuál ha sido o dónde está. Han tenido tercerización, han tenido todo. Que esas son propuestas del pasado, que somos atrasados. ¿Por qué no nos dicen dónde ecuatorianos van a crear empleo? ¿Por qué no nos dice el gobierno cuáles son? Mire, se votó 11,820. ¿Acaso los votaron técnicamente? Nosotros hemos dicho, aquí también lo dije en esta radio, ¿acaso se hizo un estudio técnico? Nosotros les dijimos, demuéstrennos cuál es el estudio técnico que se hizo para votar dentro de todo ese nivel. ¿Acaso el trabajador tiene la culpa dentro de todo ese proceso? Y es la primera etapa, porque viene la segunda de la segunda etapa. Usted sabe, tienen para 80 y mire, el señor Caputa que le decimos al señor Cuesta. Bueno. Sí, señor. Sí, es Cuesta Caputi. No, claro. Sí es Caputi. Sí. ¿Qué es lo que dice? Tras de esto, ecuatoriano, está todo lo que es privatización. Que nosotros somos los que no queremos el desarrollo. ¿Por qué ahora se han buscado una palabrita? Concesionar. Concesión, la de siempre. Esto es histórico. Eso es privatizar. ¿Qué quieren? Mire. CNT. La CMT. Las mejores ahora ya empresas dicen del Estado, las eléctricas. Sí, eléctricas, CNT, imagínense el desprestigio que le está metiendo a la empresa de telecomunicaciones. Entonces, cuando nosotros salimos a decir no, dicen, mire, los coge a los trabajadores, entre comillas, de la CUT, que ustedes saben, son funcionarios del gobierno. Así mismo es, lo sabemos. Ustedes conocen, son funcionarios, entonces, si no hacen, los votan. Entonces, dicen, esos tales y cuales contrarios del pueblo ecuatoriano no son centrales sindicales, nosotros somos centrales sindicales. Por favor. Nosotros hemos visto y hemos ido descubriendo, les han puesto una banderita que diga CUT, eso es traicionar. La CUT en el mundo fue respetable, la Central Única de Trabajadores, que se respetaba, que se hacía, pero mire, así se desfrauda dentro de todo este proceso. Señor Tatambuez, una consulta, ¿por qué
no demostrar la fuerza que tiene el movimiento sindical cuando les votan a tantas personas? ¿Por qué no hacer una demanda en masa en contra del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional? Y ahí ustedes demostrarían que en verdad sí quieren tener fuerza, porque no sacamos absolutamente nada lamentándonos de todos los que han salido del gobierno, y si no hacemos nada por nuestros intereses económicos como familias, demandemos al Estado por todos los que han salido. Ahí se vería que ayuden ustedes a que esa gente pueda demandarle al Estado, al gobierno. Estamos creando las organizaciones, mire, de desocupados para ir, como ahora están generosos los empleadores y el gobierno para que dé empleo. Como ahora están diciendo que nosotros no queremos pelear y ni reclamar por los que den. Usted ha visto ese mundo de voceros del Fondo Monetario Internacional, cómo reclaman. Mire, nosotros tenemos una entrevista, 2 entrevistas, y como hay entrevistas, pero en cantidad, pero lo grave, ¿sabe cuál es? Porque creen que nosotros somos los enemigos de clase. Entre trabajadores nos ponen, entre trabajadores nos ponen a insultar a los mismos trabajadores. Nosotros les decimos, mire, lo que dice usted, nosotros, eso es lo que estamos haciendo. Primero estamos haciendo el reclamo a la OIT. Segundo, estamos haciendo la demanda de lo que usted plantea aquí en este país. Tercero, nosotros le decimos, muy bien, a todos. Para eso vamos a hacer una marcha esta semana, para ir trabajando. Es el 6 de junio, ¿no? El 6 de junio, para ir preparando una medida de hecho. ¿Por qué las medidas de hecho se hacen? Que somos los más atrasados, que por eso queremos ir a las medidas de hecho. Ecuatorianos, ¿cuándo se hace un reclamo a un colegio? Cuando tratan mal a los alumnos. ¿Cuándo se hace el reclamo a una fábrica? Cuando no pagan. ¿Cuándo se hace a un gobierno? Cuando el gobierno, como aquí se declaró, el gobierno de los empresarios, no hemos puestole nosotros. El presidente de la República se puso, yo represento, dijo, yo soy el gobierno de los empresarios. ¿Dijo o no dijo el presidente de la República? También dijo nada para los trabajadores y sin los trabajadores. Dijo también. Así dijo. Es decir, dijo un montón de cosas. Pero mire, señor Tatamuez, María Victoria Caranqui, y nos escribe de Estados Unidos ella, dice, por favor que le pregunten al señor Tatamuez si de verdad van a ir a la huelga o al último momento llegarán a un acuerdo. Y ella dice, vea, y esto es grave, doy un ojo de la cara que eso pasará a último momento. O la plata baila el mono, dice. Mire, grave. Mire, primero lo que yo tengo que decirle al mundo, a todos los trabajadores que están en el mundo, jamás, mire, el FUT, ahora que lo estoy representando desde el 1 de mayo, yo siempre he pensado, no me puede acusar ningún gobierno, y usted que es un periodista de años, lo conozco, toda mi vida periodística, así es. Lo que yo he hecho en mi vida, ni en el movimiento campesino, ni en el movimiento obrero, ni en el movimiento popular de la vivienda, nadie en el Ecuador me puede decir, el Mesías se robó tierras, el Mesías vendió a los campesinos, el Mesías hizo esto, nadie. Lo único de herencia que me dejó mi padre es ser trabajador y ser honrado. Eso sí no lo verán jamás. Me dirán lo que quiera, pero lo que no me dirán, ecuatorianos ladrón. Peor negociar con los gobiernos a espaldas de nuestro pueblo. Eso sí, nunca y jamás lo podrán decir y lo harán eso. Por eso yo he invitado al pueblo ecuatoriano, todos los que nos difaman, aquellos ahora recaderos principalmente del gobierno, unidos juntitos ahora, usted ha visto las ruedas de prensa cómo hacen, 100 empleadores, 3 trabajadores entre comillas, el ministro del trabajo, juntitos hacen, y solo para que vean, hoy día, hasta ahora no discutimos ecuatorianos con nosotros, no discute el ministro del Trabajo las reformas. Hoy era de ser a las 10 de la mañana, para que vea, les comunicamos, y no vamos a discutir, ha dicho vuelta para mañana. Así se discute, porque mire,
con nosotros no va a hacer eso. Le diremos al pueblo, si quieren discutir, ¿qué hemos planteado nosotros? Mire, hemos planteado, si quiere crear empleo, ¿por qué no discutimos que se bajen las horas? ¿Por qué no discutimos que se críe turnos si es que quiere buscar para que entre gente? Hemos dicho, aquí está, mire, aquí hemos mandado ya al presidente, vea, aquí dentro de todo esto, aquí está con fe de presentación. Aquí usted lo va a encontrar donde le vamos diciendo al presidente todo. Le vamos diciendo, ¿por qué no discutimos los trabajadores la evasión de impuestos? ¿Por qué no discutimos que traigan la plata que tienen afuera para crear empleo? La baja de las tasas de interés. ¿Por qué le decimos que baje las tasas de interés? Mire, aquí se le miente al país. ¿Sabe cuál va a ser las empresas que se van a quebrar? La pequeña industria, que es la que más da trabajo. Los emprendedores, que son los que dicen que de 10 viven 9. Por eso le decimos que bajen los intereses. ¿Por qué no? ¿Sabe lo que dijo ayer, para que no digan que ofendemos a las familias? Ayer en todos los medios, un economista de aquí de este país, cuando le preguntó un periodista en todos los canales, le dijo, ¿usted estaría de acuerdo que se bajen los intereses? Ahí sí evadió y dijo que no, que eso es según, que cómo, si hay que ver, es que no puede ser así. ¿Por qué no quieren bajar los intereses? Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir el pequeño agricultor? Aquí le planteamos, si quieren crear empleo, que por qué los empleadores no invierten en la agricultura para crear empleo. Esa es una plataforma de lucha que ha sido presentada. Aquí está, vea, aquí le presentamos al presidente, mire, el 22 no, una carta de flexibilización, le decimos, a ver, ¿por qué nosotros flexibilización laboral y por qué no hace flexibilización económica? ¿Sabe lo que contestan a esto? Varios periodistas les han entrevistado a los empleadores, le dicen, vea lo que le dice el FUD, y sabe cómo torean ahí, sí, es que es así, pero le dice, ¿por qué no traen la plata? ¿Por qué no bajan intereses? Eso es lo que estamos planteando. ¿Qué podría, para que nos explique, que nos explique en cortas palabras, qué significa eso de la flexibilización económica que dice usted? Mire, que nosotros, los trabajadores, el pueblo, entremos a discutir la evasión de impuestos. Uno, que nosotros los trabajadores entremos a discutir que no evadan impuestos, que ellos traigan sus capitales que tienen afuera, para crear aquí empleo. Que bajen los intereses aquí en el país de lo que cobran de 18 para arriba en un país dolarizado. Que aquí en el Ecuador se van a quebrar la pequeña industria y los emprendedores. Que por qué aquí en el país no pueden venir capitales de afuera, la banca privada, ¿por qué no la internacional no la dejan venir para que esté aquí? Nosotros hemos planteadoles al gobierno nacional que por qué no discutimos sentados en la mesa de cero y que no se mande por la vía urgente. Saben, ecuatorianos, lo que está en las 40 reformas ecuatorianos, ya no es las 3 cosas que mandaron al principio. En las 40 reformas quitan la jubilación patronal, quitan el derecho a la contratación colectiva, quitan el derecho a la organización, quitan el derecho al derecho de la educación, quitan el derecho, todo lo que es el derecho a la libertad sindical. Vea, eso no lo han hecho ni las dictaduras en el mundo han hecho en esa cuestión. Bueno, eso debe de saber el pueblo ecuatoriano. Por eso estamos en contra. Eso hacen las cámaras de comercio. Les vamos a preguntar, ¿es posible? Justamente a las cámaras de comercio les vamos a preguntar en la siguiente entrevista, porque está aquí ya Patricio Alarcón, él es el presidente de la Cámara de Comercio. Gracias a Mesías Tatamuez, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Volvemos.
le acompaña al volante. Punto Noticias. Punto Noticias. Estoy lista para compartir con ustedes todas las tardes en el noticiero Punto Noticias, segunda emisión. Somos una fuente confiable. Acompáñenme. Punto Noticias, segunda emisión, con Melinka Guiracocha, 12 horas, a partir del 3 de junio. Amigos, ¿qué tal? A ustedes que me escuchan siempre en Llegó la Noche y la mejor música del mundo, quiero invitarles a que me acompañen desde este lunes 3 de junio en mi nuevo horario. Lunes a viernes, 18 horas 30. Gracias por preferirnos. Les espero. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes, 18 horas 30. Punto de encuentro con el invitado. Saludos cordiales al presidente de la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón. Bueno, el tema va a ser reformas laborales. Bienvenido. Patricio, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, usted, no sé si escuchó lo que acaba de decir el señor Mesías Tatamuez. Por ahí va la discusión en estos actuales momentos. A ver, él les hace una serie de planteamientos, por ejemplo, reducción de tasas de interés, flexibilización del capital, alrededor de 6 medidas, control de monopolios, elevar los impuestos a las utilidades extraordinarias de los grandes grupos económicos, entre otras cosas. El tema es complejo, por cierto. Bienvenido. Sí, otra vez. Sí, definitivamente, el tema es complejo. Mire, nosotros hemos planteado 3 reformas básicas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo en el Consejo Salarial con ciertos movimientos sindicales y el gobierno nacional. Estas propuestas para nada implican el regresar en derechos laborales, ¿no es cierto? Para nada implican que no se pagaría ningún beneficio de ley. Entonces estamos hablando de 3 propuestas. Una, la jornada laboral de 40 horas que se pueda trabajar en 3 días y medio o que se pueda trabajar a su vez durante 6 días. Nuestros vecinos trabajan 44 horas y están hablando ya de subir la jornada laboral a 48 horas. Nosotros lo que decimos es si se pasa a un trabajador las 40 horas, se tienen que pagar horas complementarias o horas extraordinarias. La otra, antes de... Sí, por favor. Los sábados también se debería trabajar entonces, ¿no? Según la propuesta de ustedes, pero sin pagar las horas extras extraordinarias, ¿no? Pero pierde su fin de semana el trabajador. Pero claro que se trabaja el sábado, pero de lunes a viernes se trabajan 35 horas. Claro. Mira, y esto es también mejorar la calidad de vida para el trabajador, porque cuando un trabajador puede escoger, nosotros lo que estamos planteando es que por medio de un contrato de trabajo se pongan de acuerdo las 2 partes, se inscribe el contrato en el Ministerio de Trabajo y si es que el trabajador quiere y el empleador puede llegar a un acuerdo con el trabajador, entonces se cambia la jornada laboral, caso contrario no se lo hace. Sin embargo, este debería ser un derecho que tiene el trabajador, porque miren, en las ciudades, en las principales ciudades, si un trabajador trabaja en Calderón y tiene que movilizarse a la fábrica en Amaguaña o a un centro de distribución en Amaguaña, pasa 2 horas y media del día en el vehículo, pues en el bus, en el taxi o en el auto. Lo que le da la oportunidad, este cambio en la jornada, es de que pase 3 días de la semana en el vehículo y 1 día y medio lo pueda dedicar a su familia o lo pueda dedicar a otra actividad, a emprender, a estudiar, lo que sea. Entonces es una reforma que se está ya tratando de aplicar en otras partes del mundo. ¿Y cómo dinamiza eso al empresario? ¿En qué le ayuda? Al empresario le ayuda porque, mire, muchas veces usted no puede terminar de producir en ciertos días, entonces usted ya tiene un par de horas adicionales para terminar de producir en ciertos días. ¿Con nuevo personal? No, con el mismo personal, le estoy diciendo. Como usted me está preguntando, ¿cómo le beneficia esto al sector empresarial? O póngase que de miércoles a viernes yo venda más en un local comercial, me permite contratar menos horas, ciertos días y más horas en los días de la semana donde más afluencia del público hay en un centro comercial. Solo por darle un ejemplo. ¿Cómo le ayuda esto al trabajador?
¿Y cómo le ayuda a esto a la masa laboral que no cuenta con un empleo formal? Es que si es que yo, por decirle, tengo una fábrica y puedo contratar en 3 días y medio, 40 horas a trabajadores, tengo 3 días y medio para contratar a más trabajadores. Entonces, esto dinamiza la economía. En un ordeño, por decirlo así, el sábado le da la oportunidad también al empleador para poder no dejar de ordeñar las vacas, por decirle, no dejar de cosechar, para darle un ejemplo. Y cómo le beneficia, si es que lo considera prudente al trabajador, la jornada laboral, es decir, que pasa más tiempo en su hogar de lunes a viernes. Es tiempo de calidad con la familia. Entonces, mire, son propuestas, no se trata solo de quejarse. Yo también estoy de acuerdo que el país tiene que reactivar la economía. Yo también estoy de acuerdo que se deben bajar las tasas de interés, pero no estoy de acuerdo con el señor Tatamüez, es decir, a la fuerza bajar las tasas de interés. Las tasas de interés se bajan trayendo más oferta al mercado, trayendo más depósitos al mercado, abriendo más bancos en el mercado. La tasa corporativa está en alrededor del 9%. La tasa hipotecaria está en alrededor de un 11%. Claro. Yo también estoy convencido de que uno de los principales problemas que tienen las empresas medianas, las empresas pequeñas, es que sacar un crédito en un banco es un sacrificio. Es un vía crucis. Pero, por ejemplo, ¿eso cómo se podría mejorar de alguna manera? Algunos conocedores de este tema dicen que se podría mejorar cuando vengan bancos internacionales acá a nuestro país y hay una verdadera competencia, porque ahora hay un monopolio, lamentablemente. Mire, no es un monopolio porque tiene algunos bancos, tiene el Banco Bolivariano, el Banco del Claro, Pichincha, pero Banco Internacional, todos confluyen el Banco del en sus Pacífico, tiene bastantes bancos. En el país operan bastantes algunos bancos, y para el tamaño del país tampoco son pocos bancos. Sin embargo, sería bueno que lleguen bancos del extranjero, que lleguen más depósitos al país. ¿Qué pasa si llegan más depósitos al país? ¿Qué pasa si los bancos no son tan regulados como en este momento lo son? Y es que sube la masa monetaria. ¿Y qué sucede si sube la masa monetaria? Es que suben los plazos del crédito, bajan las tasas de interés, hay más competencia, y esta es la manera sana de hacerlo. Imagínense que si usted es un extranjero y viene al país, abrir una cuenta corriente le demora un par de semanas, una gran cantidad de documentación que tiene que presentar. Entonces, es un tema de tramitología, es un tema de leyes, es el código monetario, tiene que ser fácil traer depósitos al país sin que se vuelva esto un paraíso fiscal, pero hay que cambiar leyes. Ahora, el tema central de esto y de fondo, señor Alarcón, es generar empleo. Pero de acuerdo al INE, y aquí tengo las cifras, el empleo adecuado se redujo en más de 3 puntos porcentuales durante el primer trimestre del año. Ha pasado del 41 al 2018 al 38% en marzo del 2019. Y son los jóvenes los que están pagando los platos rotos. Y entonces, ¿será que estas reformas laborales van en efecto a generar más posibilidades de empleo? Mire, involucrar al sector productivo definitivamente van a ayudar, porque usted está hablando que puede cambiar la jornada laboral, usted está hablando que elimina el 35% de recargo en la contratación ocasional o en la contratación eventual, le permite tener más facilidad de contratación al empleador, le permite acceder a diferentes puestos de trabajo, fines de semana, contratos ocasionales, al empleador, ayuda al trabajador. Sin precarizar. Pero sin precarizar, porque usted está pagando el IES, está pagando horas extras, está pagando utilidades, se generan utilidades, está pagando vacaciones, está pagando 13º, está pagando 14º sueldo. Yo le estoy dando los detalles de todo, no solo me quejo como el señor Tatamüez. Pero sí, es una parte de lo que se debe hacer, porque tampoco van a ser milagros las reformas laborales, no van a ser milagros, la economía tiene que volver a crecer. Estamos en crisis además. Mire, la economía está estancada, y para que la economía vuelva a crecer, se deben bajar los costos de producción, se debe dejar más dólares en el bolsillo a los trabajadores, se debe tener fuentes de empleo para que se empiece a dinamizar la economía, debemos de exportar más, y todo esto se va a dar si es que se facilitan maneras de hacer negocios, si es que se da ventajas al empresario, al que está haciendo negocios, si es que baja el costo del capital. En general, son algunas medidas que se tienen que tomar. Tramitología,
impuestos definitivamente. Se debe liberar la economía también, porque mire, hay sectores en este país que dependen del Estado. ¿Cómo es posible que el sector petrolero, estamos en el 2019 y el sector petrolero en el país todavía dependa de una sola empresa estatal? Pues esto también le quita al país posibilidades de que llegue más inversión, lleguen nuevas fuentes de empleo. Imagínese que el sector minero, tenemos 10,000 millones de dólares que pueden entrar en los próximos 3 años, pero que las consultas previas, que las licencias ambientales, que las consultas, las consultas en el Consejo Nacional Electoral. Ya. No lo recuerdo. Consulta popular. Sí, bueno. Claro, hay que hacer consulta previa, popular, ya. No es una consulta popular, es las comunidades se ven afectadas, entonces pueden llamar a que se haga una elección para que ellos decidan si es que se puede, si es que puede llegar la industria minera. Consulta previa informada se llama eso. Entonces, lo que sucede en este momento es que además tenemos ciertos sectores estratégicos que no están manejados por el sector privado, que siguen manteniendo una gran cantidad de tramitología o pertenecen simplemente al sector público. Entonces así no puede salir, y le estoy dando un ejemplo, estoy hablando del sector petrolero, estoy hablando del sector minero, el sector eléctrico también, aún no se venden, las generadoras, las grandes generadoras no se concesionan, la transmisión sigue en manos del Estado, las telecomunicaciones pagan altísimos impuestos. Entonces mire, no permiten que la economía se libere, que las empresas lleguen, que la inversión fuerte llegue. También las leyes de alianzas público-privadas, la institucionalidad es adversa. Si es que viene un proyecto de infraestructura, tiene que pasar por el Ministerio de Obras de Transporte, tiene que pasar por el Ministerio de Finanzas, tiene que pasar por el Ministerio de Comercio Exterior. Entonces es una maraña de tramitologías, de leyes, entonces no se puede trabajar así. Pero en 2 años no ha pasado absolutamente nada, porque no, acuérdese usted que no se han cambiado. Hemos discutido de esto hace tiempo. Es que mire, no pasa absolutamente nada. Ha cambiado el modelo político, por eso ha cambiado el modelo de relaciones internacionales. O sea, la Cancillería está viendo hacia el norte, ya no está viendo hacia el sur, no se está viendo ya hacia el UNASUR, hacia el ALBA. En lo político vamos muy bien, se respiran vientos de libertad. Pero ha mejorado la libertad de expresión en este país. Pero la economía está llena de... Pero aún no liberan la economía. El grave problema es que aún no se libera la economía. Tal como le estoy diciendo, los sectores estratégicos siguen en manos del gobierno. O en manos del... ¿Usted quiere que vendan todos los sectores estratégicos? No, yo quiero que los liberen para que puedan generar más fuentes de trabajo. Y le voy a decir otra cosa. El IES también es un grave problema, porque el fondo de pensiones del IES, además de estar quebrado, no lo han reestructurado. Y los fondos de pensiones podrían entrar al mercado privado también. ¿Cómo? Porque usted dentro del 20,6% que aporta como trabajador, usted tiene un 8,86% que lo está aportando al fondo de pensiones, y ese fondo de pensiones se va a cubrir gastos del IES, porque se está desinvirtiendo dinero. Ahorita el fondo de pensiones, para poder cubrir las jubilaciones, se desinvierte alrededor de $1,500 millones. ¿Qué se podría hacer con esos $2,600 millones? Ahorro de los trabajadores. Se podría invertir en obligaciones, en papel comercial, en acciones. ¿Y qué sacaría el trabajador? Bueno, tener propiedad, que eso es lo que quieren y deben. Pero no estamos hablando de privatizar el IES ni cosa por el estilo, ¿no? Se trata de pasar la propiedad de las empresas ecuatorianas a manos de los trabajadores, señor. Y eso es lo que debemos hacer. Y sabe, aparte de lo que le estoy comentando que se debe hacer cuando se libere el sector petrolero, cuando se libere el sector minero, cuando se libere el sector eléctrico y el sector de las telecomunicaciones, aparte liberar ese dinero, darles la propiedad a los trabajadores con esos $2,600 millones para que inviertan y tengan acciones en los principales cadenas de autoservicios, para que tengan acciones en las principales compañías mineras, si así lo quieren, en las compañías que transan en público. ¿Qué sacamos liberando la economía? Señor, ese rato, mire, ese rato llega dinero al Ecuador, este rato se generan fuentes de empleo, ese rato los trabajadores tienen propiedad, ese rato se dinamiza la economía y empieza a crecer. Paralelamente vamos bajando impuestos, como el impuesto de salida de divisas, paralelamente vamos bajando el anticipo del impuesto a la renta, paralelamente vamos bajando aranceles, a bienes, especialmente a bienes de capital y materia prima, vamos bajando la tramitología y la reglamentación técnica en aduana,
y el país prospera, señor. Si esto no es una ciencia nuclear, esto es lógico. Pero es que hacia eso están apuntando, al parecer, las medidas del gobierno. ¿De cuánto le estoy hablando yo que ingresa? Porque no se está haciendo lo que yo le digo que se debe hacer. Si se hace lo que yo le digo que se va a hacer en los próximos 4 años, entran 20 mil millones de dólares a la economía. Es un gobierno dirigido económicamente por un empresario, que era de las cámaras. No. Sí, el señor Martínez, de hecho, muy bien al país porque llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, está transparentando. Pero le está llevando al país a la debacle, de acuerdo a muchos. No, mire, tiene que empezar por transparentar las cuentas y tiene que empezar por tratar de equilibrar las finanzas públicas, que lo está haciendo bien. Sin embargo, en este gobierno, él no va a poder llegar a que se tomen esas decisiones. Primero que no va a alcanzar y conceptualmente este gobierno no va a estar de acuerdo en hacer lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo es transformar el país. Estoy hablando de liberar también la economía. Hay que cambiar muchas leyes, hay que cambiar normativas, resoluciones, decretos, o sea, no van a comenzar a hacer eso. Y eso es darle el dinero y eso es darle propiedad a los trabajadores, imagínense. Pero solamente una cuestión, a ver, supongamos que tomen la decisión de entregar a la propiedad, o más bien dicho, a la empresa privada, las empresas públicas más rentables, ¿dónde está el beneficio para el Estado? ¿Cuáles son las empresas públicas rentables? A ver, la CNT, las hidroeléctricas, las eléctricas. Una golondrina no hace verano, yo quisiera ver, es la primera que le quieren vender. No tienen ni balances de esas empresas, hay que ver cuál sería la rentabilidad de CNT si le cobran impuestos como cualquier otra empresa. Pero es la más rentable para el Estado, me refiero, o sea, puede ser que no. Es tan rentable para el Estado porque compárela, mire, si usted, y me invento, si usted se pone a ver la principal, ¿cómo se llama? La principal operadora del país es Claro. Claro, que debe tener más mercado, ¿no es cierto? Más porcentaje de mercado, ¿no es cierto? Debe operar con 2,000 funcionarios. CNT opera con 8,000 funcionarios. O sea, y sin embargo tiene alrededor de $1,000 millones de utilidades que le entrega al gobierno. Mire, como no existe un balance, yo no sé si hay $1,000 millones de utilidades. Bueno, lo que han dicho. Yo no creo, señor, pero bueno, habría que ver. ¿Y por qué vender eso primero? Tendría que haber un estado de pérdidas y ganancias para ver cuánto le queda y cuánto le quedaría pagando impuestos, porque lo mejor que puede pasar, mire, un estado no debe ser operador de una empresa de telecomunicaciones, pues. No, lo que debe hacer es un servicio estratégico fundamental. Telecomunicaciones, de electricidad. El servicio que tiene que dar el gobierno es regular, recaudar, ayudar para que la gente pueda contar con salud y con educación. Pero de ahí empezar a operar una operadora, no, que cobre los impuestos y los cobre bien a las operadoras. Y que las operadoras cumplan con su función también dentro del mercado. ¿Y quién garantiza que la voracidad empresarial no eleve los costos del servicio de CNT? Pero le garantiza que eso no va a pasar, porque si usted... ¿Quién garantiza? El mercado, señor, porque es la ley es la lógica, la ley de la oferta. Si usted permite que ingresen más operadoras al país, como en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, hay más competitividad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se supondría, pero no ha pasado. Se ponen de acuerdo. Vea, lo que sucede ahora con las dos operadoras extranjeras. El precio, el que genera más volumen, a la final genera más rentabilidad. Más bien yo digo es al revés, ¿por qué? Es que es cierto. A ver, las dos operadoras extranjeras que tenemos se ponen de acuerdo en costos. La que podría de alguna manera regular esto es la estatal, pues, y baja los costos la estatal. Si usted pone a alguien más a trabajar en igualdad de condiciones y permite que entre inclusive otra operadora más al país, entonces van a bajar los costos. Si las operadoras en este país son costosas, no es porque existen dos, sino es porque la cantidad de impuestos que pagan, las tasas que pagan, el ICE que pagan, que me parece que es alrededor del 15%, eso termina en el precio del consumidor. Mire, mientras menos impuestos cobra un Estado, eso repercute en que baja el precio de los productos para el ciudadano. Y es la lógica. Pero mire, ¿y el señor, Estado cómo? Para todos estar felices hay que liberar la economía. Sí, pero el Estado ¿cómo va a tener el dinero, los recursos suficientes para poder hacer obra? ¿Cómo?
¿Cómo? Facilito, porque estas empresas y todas las otras empresas que ingresan al país, y los bancos que ingresan al país, y las empresas mineras que entran al país, y los exploradores petroleros que entran al país, y las empresas nuevas de telecomunicaciones que entran al país, y las empresas que vienen a generar, y las empresas que vienen a transmitir electricidad, y las empresas pequeñas y medianas que siguen creciendo, ¿qué van a hacer? Van a pagar más impuestos, señor. Pero es la lógica. Mire, siempre y cuando se dé esa realidad, usted pues y yo ya nos ponemos de acuerdo. No es ideológico el tema. ¿Y sabe quién va a estar feliz? Señor Mesías Tatamuez, porque van a contratar a más trabajo, más trabajo. Pero esa es una sociedad de que es utópica. No hasta es que utópica. pase todo lo que usted dice. Llegamos al fin del milenio. Es el mal menor, es lo que funciona. Y no en el Ecuador, no. Déjeme decirle, porque el Ecuador es una economía pequeña. Claro, pero es un país que cuenta con una gran cantidad de recursos. Entonces, el problema del Ecuador es que es mal manejado. Es como seguimos mal manejados. Es mal manejado el Ecuador tiene una riqueza que no la tienen los otros países de Latinoamérica. En efecto, sino biodiversos. Mal administrado. Tiene pésimos administradores. Y no damos pie con bola. Lo que pasa es que necesitamos los perfiles adecuados para que estén en los puestos adecuados para que puedan manejar el país bien. Bueno, gracias al economista Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Le agradecemos por habernos acompañado en este agradable diálogo. Ya volvemos. Muchas gracias. Punto Noticias. Apasionados por las noticias. Punto de encuentro con el invitado. Con 39, última entrevista en Punto Noticias. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Exactamente, dice que los últimos seremos los primeros. A ver, 2 años de gobierno asambleísta. Comencemos con un análisis muy rápido, por cierto, por los tiempos, de lo que para usted y para su sector político ha significado estos 2 años de gobierno. Yo creo que hay que entender esto como una implosión de Alianza País, en donde una cosa es cómo arrancaron en la asamblea y otra cómo terminaron los primeros 2 años. Eso, visto desde la asamblea, implicó que el bloque de mayoría, que eran 74 legisladores, se rompan entre 2 y 3 facciones, y que esto genere un enfrentamiento entre Alianza País que termina con una escisión en al menos 3 organizaciones políticas, y termina fracturándoles, y eso también es el resultado de las últimas elecciones. Eso en torno a al tema de la política macro. Y en términos del gobierno nacional, yo creo que el presidente de la República terminó dándose cuenta de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El planteamiento inicial de qué es lo que iba a ser su línea de gobierno no es el que termina haciéndolo, y eso causa de alguna manera el marasmo en el que nos encontramos, porque por el un lado, la gente que le llevó a la presidencia le puede llamar traidor, y por otra parte, los cambios en su política de gobierno no generan confianza en el otro lado de la economía. Por lo tanto, usted tiene de alguna manera un estado paralizado, un sentimiento de marasmo, que esto está estancado, que de aquí no se sale. Y yo en lo personal veo que esto de alguna manera nos pasa por las indefiniciones, porque los mensajes son todo y son nada. Ni siquiera termina siendo un gobierno de transición. Podríamos ¿Qué es lo que se pensaba que iba a ser? Es un momento de transición, pero no es el gobierno de transición. Pero extrañamente, pese a su diagnóstico, ustedes terminan
podría decirse aliándose al gobierno. No podría, están aliados al gobierno. A ver, claro. políticamente Vamos otra vez. eso es grave. Vamos Claro. otra vez, corrijan, queridos amigos. Porque si es que ustedes se dieron cuenta, Bueno, le supongo pregunto. que ustedes son periodistas informados. Yo no voté por esto. Claro. Sí, usted. Entonces, pero cuando si usted, usted- cuando me ponen el ustedes, evidentemente yo no estoy en Usted ese todavía barrio. usted Vamos a volver a pertenece eso, que al yo soy el bloque. representante de los banqueros, Claro. vamos a volver a eso. Eso no le estamos diciendo. Pero usted pertenece A ese todavía al movimiento. bloque de Creo. O sea, que Sí, de todas yo maneras... pertenezco al bloque de Creo. Claro. Y en el bloque de Creo yo he tenido posiciones encontradas por esto. Así Porque fue. yo sostengo Lo que reconocemos. si es que nosotros hemos sido el partido de la oposición, no existe ninguna razón válida por la cual le tengamos que entregar nuestros votos al gobierno. Pero que esto es mantener una línea ideológica, y supongo que mantener una línea ideológica es lo que a los políticos nos da coherencia, consistencia y credibilidad. Así debería El ser. poder, el entregarle los votos sin tener Sin un para beneficio. qué, sin beneficio de inventario, nos lleva a indefiniciones que a mí tampoco me convencen. Y es por esto que yo no voté por ese acuerdo. Por eso ustedes dieron los votos. No, no es cierto. El bloque de Creo dio sus votos. Varios de los legisladores decidimos no hacerlo. Y sí, tenemos una posición diferente en eso. Otra cosa, en cambio, es plantearse: ¿el Ecuador necesita gobernabilidad? Sí. Si es que el presidente de la República necesita que nosotros le respaldemos, dígalo. Y nosotros estamos dispuestos a decirle en dónde sí y en dónde no. Pero esto no tiene que hacerse justamente en los días de la conformación de la Asamblea. ¿Por qué? Porque esto podría terminar teniendo un feo tufo a reparto. Y ese no debe ser el objetivo. Bueno, y se ve a las claras que justamente hubo eso, un reparto. Es que no es así. Pongámoslo esto en términos históricos y en términos absolutamente democráticos. Si los ecuatorianos a usted le dan el 30% de los votos, no es lógico que usted tenga el 30% de la representación. En el caso de Creo, sí. En el caso de todo En el caso mundo. pero hay partidos, hay sectores que se ancaron justamente en este acuerdo para tener representación en las estoy hablando comisiones. de eso. Estoy hablando de lo siguiente. Cuando usted va a unas elecciones, los ecuatorianos le asignan un porcentaje de la votación, ¿no es cierto? Entonces, pongámoslo en estos términos. Alianza País, en las anteriores elecciones, tuvo el 52% de los representantes en la Asamblea. ¿Estamos claros? Así es. Sí. Ok. Y con ese 52% de los representantes, se llevó el 95% de los espacios de conducción de la Asamblea. ¿Es eso justo? ¿Es eso correcto? ¿Y es eso democrático? No. No, no lo es. Ok. Entonces, para la siguiente etapa, una vez que hay que virar la página y entrar en un momento en donde el gobierno ya no le puede imponer todos los criterios a fuerza de que son mayoría, sino que por primera vez en 12 años le toca sentarse a conversar. Y la conversación en la política es un arte perdido. Mire, la conversación en la política es un mecanismo de llegar a consensos y a acuerdos. Y no hay que satanizar los consensos y los acuerdos. Lo correcto es precisamente eso. Hasta entender en dónde no estamos de acuerdo y al mismo tiempo identificar en dónde sí. Porque eso es lo que les conviene a los ecuatorianos. Por eso le decía, si los ecuatorianos le otorgaron al partido A, B o C el 25, el 30, el 40% de la representación, no es lógico que tenga eso en puestos. Sí, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad de ninguna negociación, no es el toma y daca, es el yo te reconozco que a ti te dieron el 12% de los votos, por lo tanto tú tienes el 12% de los espacios, y aquí no hay nada que negociar. ¿Me explico? Claro. Pero en el eso fondo debería sí. ser en una república democrática en donde todos nos respetamos. Pero, y así asambleísta, funciona. a lo mejor, en efecto, usted señala que lo equitativo es lo justo, pero es que sí hay mucho que negociar, y usted lo sabe. La Asamblea tiene que abordar temas trascendentes para el país. Como las Ejemplo, reformas Fondo laborales. Monetario Internacional, exigencias del Fondo, ¿Qué hay que reformas negociar laborales. con eso? Tiene que negociar votos, porque si no el poder pero es central que no va a tener la no. posibilidad de aprobar eso. No, pero es que no funciona así. Y Pero ese así es- funciona políticamente. No. Sin Así votos es. no pasan las reformas. No, así es como lo han hecho funcionar. Así Eso es mismo otra historia. es, así no, es en la que historia. no tiene por qué ser así. Pongamos esto en términos. Lo que pasa es que si es que seguimos manteniendo eso como discurso, las personas que nos escuchan, la reacción de las personas Lamentablemente que nos se lo escuchan, sigue manteniendo. A lo mejor no usted. Claro. No debería ser así, pero es así.
A ver, ustedes desde donde están, también hacen un ejercicio de cátedra democrática todos los días porque hay alguien que les está escuchando, ¿no es cierto? Ok, entonces cuando uno usa un micrófono tiene que usarlo con absoluta responsabilidad. Yo normalmente le voy a hablar desde el deber ser de la política, porque yo soy eso, yo trato de ser un político formado durante 30 años para hacer bien mi trabajo, y yo no me vendo, y yo no doblo mis principios. Y aspiraría que todas las personas hagan lo mismo, que no es así, no es así. Ok, cuando yo digo no hay nada que negociar, me refiero a que, en primer lugar, ¿ustedes ya vieron cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo que han podido porque yo siendo informar. legislador de la República no lo he visto. Claro. No lo he visto. Lo tienen Entonces, oculto, segundo, pero algo ha salido, ¿no? Bueno, esa práctica de tener ocultos los documentos es una práctica que le debemos a los últimos 12 años. ¿O ustedes ya vieron el acuerdo para la entrega del petróleo a la China? Bueno, sí, hay ocultos. Ok, exactamente. Entonces, hay en una oculta, república que quiere ser democrática y transparente, ¿tiene sentido que haya cosas ocultas? No, para nada. No, bueno, esa ha sido la práctica que venimos heredando 12 años. Todavía hay cosas escondidas. Y eso le hace mal a la honestidad de la república. Ok, pero vamos al otro. Usted me decía, vienen cambios y hay que negociarlos. Bueno, yo siento que no hay que negociarlos, pero déjeme decirle por qué. Porque en primer lugar, lo éticamente correcto es hablar sobre hechos y no sobre suposiciones. Como le confesaba, yo no he visto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de lo que veo ustedes tampoco. Claro, hemos visto lo que han exhibido. Ya. Yo no he visto ni siquiera lo que han exhibido. Claro. Lo que he logrado es captar algo que la gente algo dice de lo que se supone podría tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez vale la pena también hacer un ejercicio pedagógico respecto de qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un banco, es un grupo de prestadores de plata. Así mismo es. ¿No es cierto? Ok. La gente presta plata, es decir, usted va a la tienda y dice, fíeme, ese es un ejercicio de préstamo, usted va al Seguro Social y le dice, deme un quirografario, y eso es un préstamo, usted va donde quiere y pide un hipotecario, eso es un préstamo, o los países van y piden préstamos también. Ahora, lo primero que pasa cuando alguien le va a prestar es que le preguntan, bueno, ¿y usted cómo me va a pagar? Claro. ¿No es cierto? Pero es absolutamente racional. Si alguien nos está escuchando en este momento, supongamos que viene el vecino a decirle, préstame $300, perdón, yo sigo anclado en mi sucre. Bueno, yo sí extraño el sucre, lo siento, pero yo sí extraño el sucre. Y resulta que lo primero que usted le va a preguntar, bueno, vecino, ¿me pagas? ¿Cómo me pagas? ¿Cuándo me va a pagar? ¿Y cómo me va a pagar? Claro. Y si es que el vecino es famoso porque se pega a los guaros siempre. Porque resulta que malgasta la plata, porque prefiere comprarse la televisión del año que pagar la matrícula de los guaguas. Usted tiene dos dudas para prestarle la plata. Entonces lo primero que le va a decir, a ver vecino, primero, ¿con qué me vas a pagar? Entonces, ¿me vas a dejar en prenda tu televisor? Segundo, evidentemente tienes que bajarle al guaro, ¿no? O sea, pórtate bien. Es lógico. Claro. Eso es lo que pasa. Una recomendación que se le hace. En el Ecuador, en cambio, nosotros llegamos, bajo el anterior gobierno, a contratar créditos de pagando hasta el 11% de intereses, a plazos cortísimos. Eso resulta que, ¿quién tiene que pagar esa plata? Bueno, los ecuatorianos. Los ecuatorianos. Así ¿Quién es. decidió contratar esos préstamos? Claro, el gobierno. El gobierno de Alianza Tal País. como pasa ahora y ha pasado en la historia de este país. Sí, señor. Es decir, el pedir préstamos no es malo. ¿Ya? ¿Qué es lo responsable? El pedir préstamos que uno puede pagar a costos que sean lógicos. Y con condiciones, y esto era terriblemente no sean tan injusto, desfavorables. por ejemplo, para que tengamos una idea. En los mismos días en que el Ecuador contrataba deuda al 11% de intereses, Colombia lo hacía al 2.75, pues. Entonces, nosotros terminábamos pagando por la deuda 4 veces más que los vecinos. ¿Es eso justo con los ecuatorianos? No, no es justo. Pero había que dar el salto, hacer mejores negociaciones. Claro. Eso no ha pasado. Claro. No, pero no es que pasado. ahí Usted sabe que no ha pasado. Yo sé que no pasó, pero entonces, además digamos por qué no pasó. Porque resulta que usted tenía un gobierno irresponsable. Y tiene.
Y tiene todavía un gobierno irresponsable. Es que hay que corregir. Sí, claro. Entonces, si antes se conseguían préstamos al 11%, ¿qué es lo responsable? Conseguir préstamos a menos. Y renegociar esa deuda. Y tratar de renegociar. Claro, le queda otra. No, pero es que no funciona así. Déjeme volverle a poner el ejemplo. Usted fue y sacó el préstamo para pagar su casa porque tiene un buen trabajo, porque le alcanza para pagar la deuda de su casa, ¿no es cierto? Y el banco le prestó. Y usted todos los meses está pagando los $500 del préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acaba de quedarse sin trabajo. Usted va a ir al banco y le va a decir, renegociemos, y el banco le va a decir, claro, caballero, ¿cuánto quiere pagar? O le va a decir, señor, los acuerdos, los contratos son ley para las partes, usted tiene que cumplir. Entonces, decir renegociar se dice bien fácil. Pero no hay posibilidad de renegociar. Siempre hay posibilidades de darse 2 que 3 vueltas para encontrarle un camino. Unas veces hay ministros de finanzas que suelen hacer un hueco para tapar otro. Entonces, debo 4,000 millones y pido 4,000 millones al 11% y pido que me presten 4,000 millones al 5%, pago lo que debía y ahora debo los 4,000 millones, pero en vez de pagar el 11%, pago al 5%. De eso se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un prestamista al que hay que pagarle. Pero las ¿Cuál es la condiciones posibilidad? Perdón. Las condiciones son las graves. Subida de impuestos. Las recomendaciones que hace justamente como al vecino. Ahí yo tengo algunas preocupaciones. Está lo clave. Y ahí es donde habrá que ver si es que el acuerdo al que llegó una parte de Creo con el gobierno y con los independientes logra sostenerse. ¿Por qué? Porque si es que el acuerdo implica aumento de intereses, le voy a contar una infidencia. Un hijo de un ecuatoriano trabaja en la Bolsa de Valores de Nueva York y me llamó hace unas 3 semanas a preguntarme cuáles son las condiciones económicas del Ecuador, qué es lo que pasa, cómo están, porque van a venir inversionistas gringos para la segunda semana. De hecho, creo que vienen el 11 o 12 de este mes. Ajá. Y la primera pregunta que hacen es, oye, ¿y tu país será confiable como para prestarle? Claro. Bueno, pensemos, ¿es un país confiable como para prestarle? Yo le veo que no. Tal como están las cosas. La cuestión es que yo soy representante de los ecuatorianos también. Entonces, parte de mi responsabilidad es plantear esto en términos de lo responsable. Yo no puedo decirles a gente que nos va a pedir que nos va a prestar plata, no se les ocurra poner plata en el Ecuador. Claro. Lo que sí les puedo decir es, miren, yo difícilmente de gobierno me comprometería a pasar una reforma tributaria en la Asamblea que aumente impuestos. Eso es bien difícil, y todo eso es bien complicado. Pero en cambio sí tengo que reconocer que el gobierno ha tenido suficiente buen manejo político como para conservar la mayoría en la Asamblea, y eso es un mensaje político hacia afuera. No sé si ustedes leyeron el editorial de Bloomberg de la semana pasada, en donde Bloomberg, vino el editor en jefe de Bloomberg, conversé con él la semana anterior, y ellos quedan claros en que uno de los más grandes de las más grandes assets, de las más grandes ventajas que tiene el gobierno es tener un buen manejo político. Así dicen. Yo le puedo decir, yo no tengo mucha confianza en el manejo del presidente de la República, pero también puedo decirle que tiene algunos ministros que hacen bien su trabajo. Y que lastimosamente podríamos terminar diciendo que este es un gobierno de los ministros más que del presidente. Pero así termina siendo. Así termina siendo en la práctica. Ahora, a ver, rápidamente. Usted con su bloque no va a apoyar elevación de impuestos, no van a apoyar. Flexibilización laboral. ¿Van a apoyar eso? A ver, defíname qué es la flexibilización laboral. Lo que se quiere hacer, pues, a ver, no pagar... me trate como a modo, a ver, no, pues, vamos. Exactamente, ¿qué es la flexibilización laboral? Bueno, así les llaman. Claro, así les llaman. No pagar lo que le corresponde al trabajador, por ejemplo, las horas, exacto, por ejemplo, las horas extras. Los señores empresarios están planteando de las 40 horas que se divida en 3 o 3,5 días y que lo que falta se puede trabajar entre sábado y domingo, no más de 40 horas, está bien, pero sábados y domingos hoy se paga el 100%. Pero a ver, ¿por qué llegamos a eso? Porque resulta que están buscándole la vuelta fácil a la discusión.
Porque realmente de lo que estamos hablando es de cómo se manejan los horarios de los contratos. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces los empresarios lo que te dicen es que hay momentos de máxima ocupación de los trabajadores y hay momentos de mínima ocupación de los trabajadores, y que por lo tanto tú puedes tener horas valle de producción que no compensan, ¿sí? Es lo que dice. Un empresario te va a querer tener al tope la capacidad productiva del empleado todas las 8 horas, y eso no es real. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, el restaurante tiene una hora valle que comienzan a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11 comienzas a subir, entre las 12 y las 2 de la tarde es bastante probable que tengas tu hora tope y a partir de eso vuelves a bajar. Lo que te dicen los empleadores es que lo mejor que se podría hacer es la contratación por horas, pero como está prohibida en la Constitución, entonces te hacen este otro planteamiento de poder generar horarios de hasta 12 horas seguidas de trabajo por 3 días y media jornada el cuarto día, o la posibilidad de dividir esa jornada para que llegues hasta el sábado. Y resulta que se olvidan que ahí han habido conquistas laborales. Exacto. Es decir, el que nosotros no tengamos la jornada del sábado es una conquista laboral que se consiguió con muchísimo esfuerzo durante las luchas de los 70 y de los 80. Entonces sí me parece que es necesario tener muchísimo cuidado en que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que en este país los derechos no son regresivos, pero que al mismo tiempo nosotros tenemos que pensar que la relación laboral no es solamente es decir, la responsabilidad para la legislación laboral no es pensar solamente en el empleador y en el empleado. En este punto, en quien más se tiene que pensar es en el desempleado. Claro. Porque tú tienes en este momento una relación de trabajo para el 40% de la población. Y el 60%, en cambio, está fuera de el tener lo que se denomina el trabajo digno. El empleo pleno. Entonces, si me preguntas a mí, yo no podría votar por algo que le genere más impuestos a los ecuatorianos. Pero si estoy haciendo un esfuerzo inmenso por bajarme el impuesto verde. Claro. Y nadie ha podido bajarle un impuesto al gobierno ecuatoriano excepto esta propuesta. Pues yo he hecho algunas cosas que son la primera vez que en todos estos años, ¿no? Este es el primer impuesto que nos vamos a bajar desde la Asamblea porque podemos hacerlo, porque constitucionalmente podemos hacerlo. Y es un impuesto infame, porque lamentablemente no es pues el impuesto verde que les cobran a aquellos que están dañando más el ambiente. Es terrible, señor, ¿no? Bueno, parte de las cosas que nos tocan, entonces, porque ya se nos agotó el tiempo. Por mí encantado. A ver, para cerrar esta conversación, yo no creo que este sea un gobierno de realizaciones. No creo que nosotros vayamos a pasar de la crisis a la bonanza durante el gobierno de Moreno. No creo que la Asamblea esté lista o suficientemente unificada para todos los cambios que necesitan realizarse, y sin embargo aspiro que podamos llegar a acuerdos que no impliquen ni el sacrificio de derechos de los trabajadores, ni la imposición de excesivas preventas de los sindicatos, y me parece que si es que nosotros podemos lograr un acuerdo para la generación de empleo, ya habremos dado muestras de madurez de la clase política. Ojalá sea así. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, que estuvo aquí en Punto Noticias. Gracias también a José Robalino, que por este día nos ha acompañado acá en las entrevistas. Y a ustedes, amigas y amigos, nos vamos, nos despedimos, hasta mañana. Gracias, perfecto. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias. Punto Pi.